Buenos días, Marisas. Esto es Corazón Blanco y vamos con ese segundo vídeo del día de hoy en el que hablaremos del Manchester City y de cómo un ex asesor pone en duda el futuro del club. También daré mi contexto, en ese caso Brain, selección española, para darlo por finalizado, y cómo otro ex canterano del FC Barcelona como Cucurella se pone por delante de Fran García del Real Madrid, Alex Moreno del Aston Villa y Miguel Gutiérrez del Girona. Bueno, vamos con esa noticia que nos trae relevo y la firma Gonzalo Cabeza, el ex asesor del Manchester City, que pone en duda el futuro del club. Los cargos son muy graves, las sanciones pueden serlo. La aproximación de Inglaterra al fair play financiero se ha modificado y con ello las opciones de una fuerte sanción al City y de muchos problemas para los clubes se han disparado. Cuando la Premier League decidió imponer 10 puntos de sanción al Everton, todo cambió. En Inglaterra era la primera vez que saltarse las normas financieras del campeonato conllevaba una merma de puntos y no solo dinero. Una apelación posterior dejó en 6 puntos la pena, pero igualmente lo importante en esto es el hecho más que la pena. ¿Qué había hecho el Everton? Sencillo, tener una pérdida económica de más de 105 millones de libras entre las 3 temporadas previas. La norma es esencialmente eso, aunque luego, como ocurre en España, hay una batería de excepciones, más todavía cuando todavía entraban en la cuenta algunos años afectados por el COVID. La clave en este caso es que se habían pasado y por eso llegó la sanción que ya se ve en la clasificación. El Everton de nuevo y el Nottingham Forest están ahora mismo investigados por el mismo motivo. La Premier League tiene sus datos de los últimos 3 ejercicios y ha mandado a un tribunal independiente sus casos porque creen que no han cumplido. Es posible, incluso probable, que llegue una sanción esta misma temporada que les pueda descender. Eso ya dependerá de que sean capaces o no de remontar esa losa contra 3 de los peores equipos de la historia de la competición. En su caso, el proceso es muy sencillo. Ellos dieron sus cuentas y la Premier consideran que no han cumplido. El problema es algo diferente en el caso del Manchester City, más complejo y potencialmente mucho más dañino. La Liga ha presentado 115 cargos en su contra. El problema de los mancunianos es que no es que se hayan asaltado un poco el límite de estos últimos años, sino que directamente lo han reventado. Se les acusa de falsear las cuentas, de obstruir a la auditoría y en realidad de casi cualquier falta posible en lo referido a la transparencia y el control económico. Por poner un símil, donde el Everton o el Forest están pisando la línea de prohibido con una rueda, el City tiene el coche atravesado y ardiendo en medio de la carretera. Stefan Borson es un gran conocedor del mercado futbolístico. En el pasado también asesoró las finanzas del City. Explica que los problemas que puede afrontar el club son tangibles, los cargos son muy graves y si se prueban las sanciones también serían muy graves. Descenso, grandes deducciones de puntos. El aficionado al fútbol suele ser escéptico sobre este tipo de cosas, sobre que este tipo de cosas lleguen a cristalizar. No hay muchos ejemplos, o por lo menos no fuera de Italia, pero la rueda en Inglaterra ha empezado a jugar. Bien es cierto que el proceso puede dilatarse en el tiempo. Nadie sabe el momento en el que llegará el dictamen, ya que se ha mantenido confidencial, pero es probable que pasen algunos meses antes de la audiencia y luego algo más de tiempo para tomar una decisión. Después, cualquiera de las partes puede apelar, relata Borson. En la Premier League aseguran que no será tan largo y que puede caer en cualquier momento, aunque por otros procesos legales previos, como el que enfrentó al City con la UEFA por el fair play financiero, se sabe que el equipo propiedad del Emirato de Abu Dhabi suele hacer lo posible por retrasar al máximo los plazos. De hecho, en aquel caso terminaron sin sanción porque el TAS dictaminó que los hechos habían prescrito. Eso no pasará en esta ocasión porque no hay plazos de prescripción en este caso. Para los jurídicos de la Premier, o los que sean en realidad, es muy difícil enfrentarse al City. Se cuenta que Mansour, el presidente del club, ha dicho en privado que prefiere gastarse 30 millones de libras en abogados durante 10 años que en una multa de la UEFA. Y lo que se vio en su proceso previo fue en esa línea, una multitud de abogados que se ocuparon en la defensa del club hasta llevarse el gato al agua. Un nuevo regulador. ¿Por qué la Premier se ha puesto seria de repente? Los motivos son varios, pero hay uno importante de fondo, y es que en el gobierno inglés se quieren implantar un regulador para el campeonato. Aunque no está pensado exactamente para que vigile las finanzas de los clubes, su figura va más allá. Y por otros derroteros, el campeonato está haciendo ver que pueden valerse por ellos mismos y ser responsables. También en estos temas económicos. El inicio de las sanciones no es el único detalle. Recientemente se ha revelado que empezarán a auditar los patrocinios, pues sospechan que para varios clubes, especialmente los que tienen en su accionariado países del Golfo, han cobrado mucho más de lo que valían en conceptos de marketing. Las informaciones desde Inglaterra señalan que el City probablemente recurrirá a esta norma ante los tribunales. Es un nuevo paradigma, el camino ya está marcado y preveo que continuará. Por ejemplo, calculo que Chelsea, Aston Villa, Newcastle, Wolves, Leicester se asciende, Leeds se asciende, Everton, Nottingham Forest corren el riesgo de fallar en el próximo año. La mayoría no fallarán, pero está bastante cerca de su límite, explica Borson. El caso de los ascendidos es uno de los más curiosos, pues habitualmente una temporada en Championship, la segunda inglesa, es un drama para las cuentas y hace muy complicado mantener el nivel de la plantilla y no disparar la deuda del club.
Casi todos los clubes han visto que ya no se juega con con balas de fogueo y se tienen que poner en serio. Han sido años desaforados en el mercado. Y si esta nueva línea se mantiene, los traspasos se resentirán. El mercado de enero fue relativamente tranquilo y cauteloso. La pregunta para el verano será si el dinero proveniente de Arabia Saudita puede lubricar el mercado y crear algo de liquidez, porque aparte del Real, el PSG y el Bayern de Múnich, hay pocos clubes con dinero para comprar jugadores por más de 30 millones de euros. El fútbol europeo parece finalmente estar mostrando cierta moderación. Tendremos que esperar y ver si durará o no, explicó Borson. No incluye a los ingleses, que en el último lustro han sido con diferencia los grandes gastadores, como todo está por ver que luego eso se materialice, pero una ralentización del mercado británico es en realidad un golpe para toda Europa. Hay muchos equipos que cuentan con traspasar jugadores por montos importantes para cuadrar sus cuentas. Si la Premier no gasta mucho, si la Premier no gasta mucho más, tendrán problemas. Un cambio de paradigma. Durante años, Javier Tebas, presidente de la Liga, se ha quejado de la falta de regulación que existía en el campeonato inglés en todos los temas monetarios. Explicaba que hay dos modelos, uno el español y el alemán, que él entiende el válido y sostenible, en el que hay un seguimiento detallado de las cuentas de los clubes y se busca que el déficit y los impagos no se disparen. Otro, representado por el inglés, basado en el crecimiento de la inversión, a veces desaforada de los dueños. Estos van poniendo dinero y perdiendo dinero en la gestión, a cambio en principio de hacer crecer el valor del club, y así poder venderlo por mucho más dinero del que se compró previamente. Algunos de los pasos que da ahora la Premier van en la línea histórica de la liga, pero dentro del campeonato inglés hay una lucha importante por ver qué dirección tomar finalmente. Para llevar adelante cualquier iniciativa se necesitan 14 de los 20 clubes que conforman el campeonato votando a favor. En su momento los 6 más grandes solían perder sus intentos, pues no les daba, pero la llegada de los saudíes a Newcastle, que comparte muchos de sus principios, incluso el ascenso del Aston Villa, hace que las posiciones ahora sean menos previsibles. En los últimos meses se ha rechazado con 8 votos que el Newcastle pudiese comprar jugadores de la Liga Saudí en enero. También se fue al traste un intento para que subiesen sus aportaciones a los clubes de categorías inferiores, y el gobierno vigila, preocupado por una industria que es clave para el país. Yo aquí lo que creo es que ya se sabe que hay poca regulación allí, que se mueve mucho dinero, pero es porque, claro, si hay inversores que no les importa perder su dinero en pro de vender un club por mucho más dinero del que lo compraron, pues entonces el resto de clubes que sí que cumplen con algún tipo de regulación financiera están en clara desventaja. Vemos como, por ejemplo, llega un Nottingham Forest que ha sido sancionado ya, ¿eh? Ahora pondré el artículo en un momento, pero ha sido sancionado. Ven un Nottingham Forest y se lleva el mejor jugador del Sevilla, por ejemplo. Eso en otros años no pasaba. ¿Qué pasa? Que el Nottingham Forest, pues como le da igual perder dinero, porque realmente se basa en inversiones extranjeras, o bien porque tienen unos ingresos por derecho de televisión por encima de la media, pero luego no tienen ningún tipo de regulación en cuanto a endeudamiento, pues al final el resto de clubes compiten en inferioridad de condiciones. Luego tenemos los casos pues más importantes, que por ejemplo es un Real Madrid contra un City. El Real Madrid es un club que tiene que generar sus propios ingresos. ¿Cómo? Pues reinventándose, con el estadio, con contratos de patrocinio, con marketing, mucho marketing. Sin embargo, el Manchester City confirmar un acuerdo de marketing con el país saudí, pues seguramente le reporte 2, 3 o 4 veces más dinero que lo que sabe el Real Madrid, por ejemplo, teniendo el Real Madrid mucha más presencia a nivel mediático en el mundo que el Manchester City, muchísima más, con muchísima diferencia. Entonces a lo que voy es que son contratos inflados, que están fuera de mercado. ¿Pero por qué? Porque se lo estás dando a tu propiedad a fondo perdido. Luego, y eso sin entrar a valorar las operaciones que están haciendo con la compra de clubes a nivel mundial, que es, compro un jugador en Brasil, lo compro por otro club francés que es de mi propiedad, pero ese jugador no llega ni siquiera a ese club francés que lo ha comprado, pero llega directamente a un club español que es propiedad del mismo grupo saudí, del Citigroup en este caso, y el jugador, sin haber pasado por el Troyes, que era su club inicial, va directamente al Manchester City, que en realidad es el comprador oficial de ese jugador, pero lo hacen a través, no sé, me parece como todo muy extraño, ¿vale? O sea, es cuanto menos sospechoso el ver ese tipo de operaciones, que no se ha visto nunca en yo que yo recuerde, no lo he visto nunca, y las veces que lo he visto se ha sancionado, al menos en Italia, ¿vale? Entonces veremos a ver en qué queda todo esto. Yo creo que esto, como dice el artículo, si es una cuestión de dilatarlo y no importa el dinero, lo van a dilatar 5, 6, 7, 8, 9 años. Ahora, la sombra de la sospecha siempre recaerá por los títulos que han ganado. Aquí lo vivimos muy claramente con el caso Barcelona-Negreira. Da igual cuánto tiempo haya pasado, da igual si ha prescrito o no ha prescrito, pero lo que está demostrado son esos pagos que se realizaron al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Luego un juez, y en un juicio se dictaminará qué delitos y qué no se han cometido. Pero lo que sabemos es que han habido pagos. ¿Qué mancha eso?
todos los títulos y toda la historia que has conseguido durante el tiempo que has estado pagando eso. Y es inevitable que la gente sospeche. Pues en Inglaterra igual, pero se han sancionado al Everton rápido y al Nottingham Forest rápido. Veremos a ver cuánto tardan el Manchester City con 115 casos de corrupción y del tema de las cuentas y todo esto para que le sancionen. No lo sé. Lo veremos con los años, supongo. Pero es bastante complicado. Bueno, vamos con lo que os decía el Nottingham Forest, que ha sido sancionado con 4 puntos. La Premier League se ha puesto dura con el fair play financiero y después de que al Everton le cayeran el otoño pasado 10 puntos de sanción, que luego se redujeron a 6 por incumplir las reglas de control económico, ahora ha sido el turno del Nottingham Forest. Al Forest le han caído 4 puntos de sanción, que ahora podrá apelar, pero que le meten directamente en puestos de descenso. Estaban fuera de la zona roja y ahora están metidos en ella, a un punto del Luton. Las irregularidades de las que acusa la Premier al Forest van en un periodo de 3 años, terminado en la 22-23, y son que se pasó 40 millones de euros de los 70 que tenía permitido excederse, por lo que ahora mismo el Forest tendrá que apelar y tendrá que ver qué sucede en este periodo de apelación para ver si al final le retiran la sanción, le reducen la sanción o tiene un problema de cara al final de temporada en la que tendrán que luchar un poquito más por la permanencia, ya que ahora mismo está en puestos de descenso. Y esto es, ojo, un aviso para otros clubes como el Manchester City, que tiene expedientes abiertos, o el propio Everton, para el que también están investigando. La Premier ya no va a dejar gastar sin control y ahora se ha puesto seria, como hemos visto en los casos del Everton y del Nottingham Forest. Bueno, quería traeros la noticia porque el artículo es de un día antes, un par de días antes, y la noticia ha sido de ayer, cuando se confirmó que habían sancionado con 4 puntos al Nottingham Forest. Bueno, aquí traía el artículo este también de relevo, de Manuel Amor, en el que hablamos que De la Fuente llama a Cucurella para sustituir al lesionado Gallá. El lateral del Valencia con problemas musculares causa baja en la convocatoria. Cucurella, de 25 años, vuelve a la selección. El lateral del Chelsea ha sido elegido por Luis De la Fuente para cubrir la ausencia de José Gallá, lesionado este domingo en el Villarreal Valencia. A falta de parte médico oficial, el capitán Che sintió un pinchazo en el muslo y se retiró del campo en el minuto 30. Cucurella le ganó la partida a candidatos como Alex Moreno o Fran García del Real Madrid y se incorporará este lunes a la concentración de las Rosas. Recordar que es el tercer central del Chelsea, ¿eh? La elección del canterano del Barça ha causado cierta sorpresa, especialmente porque regresó hace 6 días de una lesión de tobillo que le tuvo 3 meses de baja. Su vuelta, eso sí, ha sido por todo lo alto. Disputó los 90 minutos en el partido de Premier del pasado lunes y marcó este mismo domingo en la victoria ante el Leicester, rival de segunda división en los cuartos de final de la FA Cup. Su buen rendimiento en ambos encuentros le ha valido la llamada de La Fuente, que ya le tuvo a sus órdenes en la sub-19, sub-21 y la selección olímpica. Y hasta en la absoluta, aunque fuese de rebote. Hasta la fecha, Cucurella ha disputado un partido con la Roja, el de junio de 2021 ante Lituania, en el que compareció a la sub-21 por una plaga de positivos de COVID-19. El futbolista blue, suplente habitual del inglés Ben Chilwell, en su club solo ha disputado 10 partidos en la Premier este curso. Alex Moreno, titularísimo en el Aston Villa de Unai Emery, y Fran García, muy del gusto de La Fuente y que formó parte de la lista para la Final Four de la National League, eran otra de las opciones del seleccionador. Miguel Gutiérrez, al que muchos reclamaban, sufre molestias que le han hecho competir infiltrado en las últimas semanas el sábado. De hecho, se retiró del calentamiento del Girona Getafe y ni siquiera se vistió de corto. La ausencia de Gallá abre la puerta de la titularidad para los amistosos ante Colombia. 22 de marzo y Brasil 26, Bernabéu. A Grimaldo, el Bayer Leverkusen, el valenciano con números impresionantes a las órdenes de Xavi Alonso, tendrá por fin su posibilidad de mostrar su nivel con la selección a menos de 3 meses para la Eurocopa. Bueno, vamos con ese tuit que he encontrado de Sergio RM 1902. Alex Piqué, intermediario de la Real Federación Española de Fútbol, como cuando Luis Enrique llevaba a Metralla como Eric García, que eran representados por su amigo Iván de la Peña, o Abel Ruiz, representado por su paisano David Villa, para que colocase al chaval en el mercado, pero no piensen mal. Ya hay una foto de Alex Piqué, representante de Cucurella, que pone intermediario por la Real Federación Española de Fútbol. Cucurella es el segundo o tercer central del Chelsea. Alex Moreno es titular con el Aston Villa, entonces estamos viendo que son 2 jugadores que juegan en la Premier. ¿Por qué se elige uno por delante de otro? Por eso digo que me gustaría, que se limpiara esto de verdad de arriba abajo. Lo que me jode es que veo que hay un constante conflicto de intereses permanente en todo lo que hacen. En todo, en absolutamente todo. Lo vimos con la Supercopa, con el Jerry y Rubi. Lo hemos visto ahora con el tema del señor Rocha, que se ha subido los emolumentos nada más llegar, aunque está en un proceso judicial de por qué no se convocaron las elecciones cuando tenían que convocar. No sé en qué quedará todo esto. Se está quejando el nuevo candidato a la presidencia de la federación, que a mí tampoco me gusta. El señor Carlos Herrera, que tampoco es que me guste mucho, no creo que vaya a regenerar nada, sobre todo cuando le han preguntado por el caso Barça Negreira, que echó balones fuera, como eso es muy difícil de demostrar, y ahí, bueno, en fin,
no me ha gustado porque veo que va a ser lo mismo, pero con distinto amo. Así que, pero para que veáis en contexto, saldrá la imagen por aquí, o por aquí, no me acuerdo dónde, para que veáis que la conexión que siempre hay o que siempre existe del por qué se convocan a jugadores y a otros no. Hemos visto cómo se ha corrido con Lamine Yamal, con Cubarsí, con Lenormand, con toda esta gente, y luego con Brahim, hasta que no se ha ido con Marruecos, no han dicho, no, es que lo ha dicho el 9 de marzo ya, pero antes del 9 de marzo, que él lo había comunicado a la FIFA, ¿qué habéis hecho vosotros para decirle, oye, tranquilo, vamos a intentar tenerte aquí, tenerte aquí? No. Lo que habéis hecho es, pues eso, dejar que se vaya. ¿Qué? Vuestros motivos tendréis. Pero este mamoneo es el que siempre digo yo que deberían de cortarlo de raíz. Por el bien del fútbol español, por el bien de la selección y porque cada día hay menos conexión, al menos entre los madridistas, con la selección española. Y bueno, hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios qué os parece esta información. ¿Tenéis la misma sensación? ¿Qué os parece este tipo de convocatorias cuando hay jugadores que de momento lo están demostrando mucho más que merecen ir a la selección? ¿Y por qué creéis que pasan estas situaciones de que hay jugadores que, sin haber demostrado mucho, o por el contrario, sin haber sido titulares en sus equipos respectivos, se corra tanto para convocarles? Entonces dejármelo en comentarios, también lo del Manchester City, si creéis que habrá sanción para el club inglés o creéis que por el contrario la Premier cederá, aunque por otra parte está sabiendo que está castigando a otros equipos por muchísimo menos. ¿Qué creéis vosotros? ¿Cómo lo veis? Así que dejármelo todo en comentarios y nos vemos en el siguiente. Chao.